Bien, amigos, vamos a continuar con nuestro programa de hoy y quiero decirles que vamos a tener de la mueblería El Dorado, tenemos un reclinable formidable. Es un reclinable que de mucho lujo. Para tener la posibilidad de ganárselo, lo que usted tiene que hacer es llamar ahora mismo, llame ahora mismo al 305-642-0077. No me llamen a mí, llamen a este número, 305-644-0077, para que el viernes 20 de diciembre hacemos un sorteo en vivo aquí en el programa y vamos a tomar el nombre del ganador, ¿ok? Inscríbanse porque vale la pena esperar el año nuevo en ese formidable reclinaje que le va a regalar El Dorado, que es una tienda una tienda formidable para llenar una casa, para tener los mejores muebles, lo tiene El Dorado en esta ciudad, que yo los conozco de hace muchísimo tiempo, desde que empezaron aquí. Estoy con mi amigo ahora, que es precisamente el doctor Fernando Domínguez. Fernando Domínguez es economista y yo quiero que, como él es profesor titular de economía en la Universidad de La Habana, en Cuba era, y por ende es un profundo conocedor del método económico cubano. Nosotros queremos que, para que nos explique cómo se comportan los indicadores económicos en Cuba a finales del 2013. Además, le vamos a preguntar qué se puede esperar de la economía cubana para el 2014 y además también, como tú estás precisamente en lo que va a suceder mañana en la Camacol. En la Camacol se van a regalar las habas mañana. Mañana es el día de entrega de las habas, que repartimos los tickets el día 4 de diciembre. ¿Y empiezan a repartir a qué hora? A las 7 de la mañana empezamos. Están invitados, como siempre, tú sabes, todas las personalidades. Tú estás entre ellos, por supuesto, tú eres uno de los creadores de eso. Y toda la comunidad, aquí no es Camacol, es la comunidad entera que trabaja. Camacol un poco es el coordinador, por supuesto, de esa actividad, pero son todos los empresarios, los comerciantes, las figuras de toda la comunidad que se unen para darle, es la repartición de comida privada más grande de los Estados Unidos. Repartimos 15.000 habas que alcanzan 15.000 habas y cada una, ¿cuánto vale la java? Bueno, las habas es para 3.000 familias. Cada familia recibe 5 habas. Y eso va desde una pierna de puerco hasta frijoles, todas las cosas que hace falta para hacer una cena de Navidad, para una... Pero ya la gente tiene el ticket todo. La gente los tiene el día 4, los repartimos, porque es que no se puede hacer las dos cosas juntas, porque es mucho... Claro. Lamentablemente la necesidad es muy grande. Es decir, las personas necesitadas... Parece que no, pero es muy grande la necesidad. Sí, señor. Uno lo ve cuando hace este tipo de eventos. Y hay muchos regalos, se han hecho muchos regalos este año. Sí. Este año yo creo que precisamente la comunidad quiere arreglar a la comunidad y ayudarla. Nosotros, tú sabes que lo inventó esto Luis Sabini y Marta Franchi. Luis Sabini, ¿cómo no? Y Marta Franchi hace 28 años. Y yo he estado siempre ahí. Tú siempre has sido. Y por eso, bueno, me alegro mucho que nos lo digas en público aquí. Nosotros te esperamos como siempre, hace 28 años te esperamos por la mañana. Tú sabes, yo llego un poquito tarde. Yo sé que tú tienes que trabajar, pero yo trabajo, pero cuando termine aquí voy para allá. En espíritu estás ahí. ¿Cómo no? Y voy a estar allí conversando contigo. No. Me da mucho gusto de ir y de que sigan haciendo ese favor a tanta gente que lo necesitan de verdad. Es verdad. Bueno, vamos a hablar de la patria nuestra, chicos, que es una cosa tremenda. ¿Cómo tú ves la situación? Yo, Tomás, pienso de que nosotros durante muchos años, los que vivimos en Cuba, los que peinamos canas y vivimos la sociedad anterior, no necesitamos hablar de ella, pero yo creo que en este momento ya ha llegado tanta gente a este pueblo que son gente que no vio a la sociedad anterior, que son hijos de esta sociedad actual que tiene Cuba. Que yo creo que para poder hablar de la economía de hoy hay que hacer el parangón y constatarlo con la sociedad anterior. La sociedad cubana anterior era una sociedad totalmente diferente que lo que la propaganda comunista ha pintado. Es decir, ellos dicen que ellos hicieron la revolución porque la sociedad cubana estaba llena de personas sin que no sabían leer y escribir, que estaba lleno de prostitutas,
que era el juego y nada más queríamos el patio privado de los americanos. Todo eso es una gran historia, como tú sabes. Y todos los que vivimos ahí sabemos que no era, pero esta propaganda ha penetrado a las personas que no conocieron la sociedad. La sociedad cubana, Cuba era uno de los países más avanzados del mundo. Estaba sin duda entre los primeros 15. No porque lo digamos, sino porque el nivel de vida, porque el nivel de carros por cabeza, de televisión por cabeza, de médico por cabeza, el nivel que mide a la gente y como las personas viven, lo decía. Hoy, si hablamos de la economía cubana en el año 2013, sin hablar de lo que era esa economía antes, la gente puede pensar falsamente que es lo que yo estaba diciendo. No, que la economía en el 2013 creció no sé qué por ciento con el 2012. Bueno, pero es que en el 2012 era la mitad de lo que era en 1958. Eso no lo dice. Entonces, es necesario que comprendamos que para poder aquilatar la magnitud de algo, pues hay que comprobarlo y compararlo con otra cosa. Las Naciones Unidas y un grupo de organizaciones internacionales han creado un indicador nuevo para tratar de medir lo que son cosas diferentes. Porque toda la vida, unos países que son más socializados que otros, pues dan la salud, otros no la dan, unos dan unos servicios, otros dan otros. Entonces, tratan de cuantificar esto cada uno a su manera y ponerse en un lugar. Las organizaciones internacionales han hecho uno solo, que se llama el Índice de la Libertad Económica, que es un indicador que balancea todas las cosas sociales, económicas, políticas. Se llama libertad económica porque se ha llegado a la conclusión por parte de la mayoría de las personas en el mundo de que la libertad económica es condición del desarrollo, que es el gran problema que tiene Cuba, la falta de libertad, no solo económica, sino de todo tipo, pero la económica es esencial. No puede haber que las personas no tengan la iniciativa de poder hacer el negocio que deseen, poder comprar y vender lo que deseen. Los países que tienen esa situación de falta de libertad económica, pues son los países más atrasados del mundo, siempre, sin duda alguna. Y no es casualidad, es que la libertad es condición del desarrollo. En el año 2013, por ejemplo, para el caso de Cuba, que estamos hablando, Cuba tiene el número 176 en ese indicador de libertad económica. Por debajo de un montón de países, hay unos 190 países en esa medición y Cuba tiene el 176, quiere decir que está bien en la cola. ¿Por qué está bien en la cola? Porque en Cuba no hay ningún tipo de libertad, no hay ningún desarrollo económico, no hay ningún tipo de progreso. La legalidad no existe prácticamente, es decir, ahí la ley la cambian cada vez que quieren. El peso de las decisiones arbitrarias por los personajes del gobierno en la economía es casi el 100%. Hoy haces un negocio y puede, mañana te lo quitan, mañana dicen que sí, pasado dicen que no. Es decir, increíble. Esta cosa de las aperturas, incluso con los extranjeros, le hicieron un corralito hace 2 años, le metieron todo el dinero que no lo podían tocar y los extranjeros tienen que aguantar eso porque tienen el dinero metido allí, ¿qué van a hacer? Pero la apertura de los mercados es algo importantísimo, la libertad laboral, es decir, que tú trabajes con quien tú quieras, que la condición para contratarte sea simplemente tu eficiencia, tu capacidad de hacer el trabajo y no tu posición política o las cosas que tú digas. Eso es básico en todos los países del mundo, excepto en Cuba. Y todo esto pues nos lleva a poder comparar la Cuba esa del 2013 con la Cuba y los demás países del mundo. Cuando uno compara Cuba con un país como, digamos, Haití, que todos reconocemos que es uno de los países más atrasados del mundo, Haití tiene muchísimo más libertad económica y muchísimo más progreso económico que Cuba, que eso resulta difícil de comprender. Si nosotros hay un lugar en el Internet donde uno puede comparar cualquier país con cualquier otro país, este lugar que se llama en Internet el Index of Economic Freedom, que es el lugar precisamente del que estamos hablando, automáticamente los indicadores ellos los balancean, etc. Si nosotros realmente hablamos de que el peso cubano hasta el año 1958 equivalía a $1, es decir, no había ninguna diferencia entre el peso cubano y el dólar. Entonces, no había en el año 1958 todo ese cuento de camino que dicen de que la inversión norteamericana, que Cuba era de los americanos, eso no es verdad.
En el año 58 la inversión de los Estados Unidos representó el 14% del capital que se invirtió en Cuba. Quiere decir que el 86% eran no americanos. Esa historia de cuento, de camino, de que ellos son tan mentirosos, crean unas fantásticas cosas. En el año 58 el 62% de los 162 centrales azucareros que había en Cuba eran cubanos. Es decir, que solamente había 62 ingenios americanos y 100 eran cubanos, cosa que también ellos dicen que todas las cosas eran cubanas en propiedad de los americanos. En Cuba, en el año 58, ocupaba el lugar número 22 en el mundo cuando se refiere a la salud en cuanto a médicos por habitante. Hoy, Cuba tiene menos médicos por habitante que en el año 58, porque tiene el doble de la población y los médicos, aunque tienen nominalmente un montón de médicos, los médicos no están en Cuba, los tienen exportados. Los alquilan. Los exportan como si fueran esclavos. Por lo tanto, cuando uno saca la cantidad de médicos trabajando en Cuba, es menos que la que había en el año 58, a pesar de que dice que tienen una en cada esquina, tienen la casita del médico de la familia. Todo eso es un gran cuento propagandístico. Y desde luego en el año 58 había medicina, toda la medicina que había en esa época la había en Cuba. Exactamente. Que ahora mismo no la hay. Si hablamos de la mortalidad infantil, que es algo de que ellos se han estado siempre diciendo, que ellos son los que han creado esa habilidad, la mortalidad infantil en Cuba era la tercera más baja del mundo en el año 58. Solamente eran más avanzados que Cuba en la mortalidad infantil Estados Unidos y Canadá. Cuba tenía el lugar 33 en periódicos por habitante. La gente en Cuba leía, a pesar de que ellos dicen que los cubanos eran analfabetos, eso es mentira. Había 33 periódicos por habitante como promedio en el año. Había un aparato de radio cada 5 personas. Había un aparato de televisión cada 28 personas. Había un automóvil cada 40 personas. Todos los automóviles de esa época los nacionalizaron y se los quitaron a las personas, se los vendieron a Venezuela. Acabaron. Oye, déjame poner unos comerciales y seguimos hablando de esto porque es estás diciendo una verdad como un templo. Gracias. La Navidad es fecha para reflexionar. En el mundo en inversiones. En la pintórica mundial, como podemos hablar de los gallos de Mariano, etcétera, que los vendía a 25 pesos. Es decir, estamos hablando de una sociedad que generaba cultura, generaba una medicina que Cuba considerada una potencia médica. Es el mes sin dealer fees. Y solamente en Ghost Machado Ford, más fuerte y más grande que nunca. No sé si viste, hoy hay una información en el periódico, en el Miami Herald, del periodista español Ignacio Romanet, que se reunió con Fidel Castro. Pero fíjate bien, lo único que enseñan es una fotografía del hombre con Fidel Castro al lado. Dice que estuvieron hablando más de 2 horas. Y bueno, ¿y por qué no lo pusieron en la televisión? ¿Y por qué Fidel Castro no habló? Yo creo que Fidel Castro está enfermo, medio loco, y por eso es que no puede hablar. ¿Ok? Y este señor, bueno, pues se metió allí y dice, oh, no, hablamos muchísimo, estuvimos hablando. Bueno, ¿y por qué no lo pusieron en la televisión? ¿Y por qué no oyeron la conversación de Fidel Castro con el hombre? Y si va a hablar, Tomás, ¿de qué va a hablar? De todo. Él no va a hablar de los 55 años de fracaso, de que cogió un país que era rebosante de salud económica, que en los 7 años del gobierno de Batista, digan lo que digan, yo no era batistiano, era
fui fidelista y antibatistiano. Yo Pero era reconozco, después antibatistiano. de viejo, No era fidelista, pero antibatistiano sí era. después de viejo, reconozco que los 7 años de más progreso de Cuba en el campo económico fueron los años de 52 a 59. Todas las autopistas, todos los edificios altos, todos los hoteles, todas las cosas de Varadero, todo el desarrollo de la Marina Hemingway, toda la ciudad deportiva, todo el Banfay, el Bandés, toda una serie de arquitectura económica muy bien pensada, donde el desarrollo industrial, agrícola. Cuba exportaba en esa época a los Estados Unidos al año casi 500 millones de dólares. De esa época, en viandas, frutas y vegetales, tomates, venía todos los días 2 trenes que salían de Pinar del Río y venían en el ferry, y todas las viandas y vegetales de los Estados Unidos, en el sur de los Estados Unidos, venían de Cuba. Pero mira lo que era la producción del azúcar de Cuba. 10 millones de toneladas quería hacer y no hace hoy ni 1 millón. Y mira lo que vale el azúcar ahora, de lo que valía antes. Es una cosa increíble. Entonces, lamentablemente, dicen después, a veces dicen que uno es resentido, que si le tiene odio, que si... Pero no es eso, es que realmente no resiste ninguna comparación. La verdad contra la mentira. La verdad es lo que han hecho. Después dicen, no, que la culpa es el bloqueo, nosotros, la mafia de Miami. Nosotros los mantenemos. Tenemos hace años que nosotros todos los mantenemos a nuestros parientes en Cuba. Si nosotros no le mandamos dinero, no tienen con qué comer. Si nosotros no le mandamos el viajecito de vez en cuando para ir a llevarles cosas, no tienen con qué comer. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué cosas son capaces de producir? Represión. Eso sí, el gobierno de Cuba es experto en tener CDR, tropas especiales, apagafuegos de no sé qué, dar gasnatones por tonelada, decir mentiras. Esos son capaces de hacer. Es decir, si Y es tú lo le que das están todo el haciendo dinero del mundo, constantemente, lo han hecho hace unos días. Hace unos días acabaron allí con las damas de blanco, acabaron con todo el mundo, les cayeron a golpe, les daban golpe y los soltaban por la noche, les daban golpe y los soltaban por la noche. El gobierno más asqueroso del mundo es el gobierno de Raúl Castro con Fidel Castro. Y ese es el gobierno que en realidad hay que buscar la manera de ver cómo se resuelve. Pero lamentablemente el gobierno de Estados Unidos, este gobierno de Estados Unidos no está haciendo nada por Cuba. y yo creo que ninguno lo va a hacer, porque el problema de Cuba... ninguno lo ha hecho en estos 55 años. El problema de Cuba es de los cubanos. ¿Cuál es el problema? Es la mentalidad que han creado del campo de concentración. Esa es una mentalidad eficiente que lo único que logra es que la gente lo único que pretende es escaparse. Yo hablaba ayer con una persona que estaba aquí de visita de Cuba, que me lo encontré en un lugar accidentalmente, y me decía, tú no eres capaz de imaginarte que no hay un joven que no se quiere ir del país. Todos los jóvenes saben que no tienen futuro ahí, que no, ¿para qué van a estudiar? Si lo único que pueden, la única oportunidad que tienen de vivir es prostituirse o robar o establecer cualquier cosa ilegal. Entonces todo el mundo lo que quiere es irse del país. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Oye. Lamento mucho que sea tan triste la perspectiva, pero esa es la que... Seguro que sí. Ok, bueno, pues nada, me da mucho gusto que hayas venido por aquí. Nosotros regresamos en unos momentos.